Hola amigos y amigas de Más que Noticias, saludos cordiales para todos, para todas. Gracias por esperar estos comentarios de la actualidad. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2024. Tenemos una agenda que entendemos son los temas más o menos que están en la palestra pública o que son del interés de la ciudadanía y vamos a comentarlos. Lo primero es la muerte de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, que guardó prisión por muchos años después que salió del poder, acusado de corrupción y de haber propiciado persecuciones, asesinatos, etc. Luego fue indultado, luego se eliminó ese indulto hasta que la Suprema Corte finalmente, recientemente lo puso en libertad, pero ya enfermo. Realmente estaba con un cáncer y a pesar de eso, el otro día él hablaba de todavía postularse en las próximas elecciones. Es todo aquello de que el poder encanta, amarra, como que luego que se tiene el poder no se quiere salir de él. Es una cosa impresionante ese interés por gobernar, es una mezcla ahí de lo que es la naturaleza humana en todos sus aspectos, ¿no? Yo soy el líder, yo soy el que manda, yo tengo el control del país, a mí hay que oírme, yo soy el... En fin, eso es terrible. No todo el mundo puede lidiar con eso. Para entregar el poder o cederlo, darle paso a otro, eso hay que tener un espíritu especial y conocer un poco más lo que es el ser humano, la naturaleza humana, la vida. Se podrá hablar mucho de Fujimori. Esa foto, por ejemplo, es una foto, no es la más reciente, no es tan vieja tampoco, pero ya él estaba ahí muy enfermo, y es una de las fotos que ha estado publicando la prensa de Perú, entre otras. Yo creo que también tenemos ahí, señor director, una foto cuando él era presidente, para que veamos el contraste. Hay una foto, yo no sé si la envié, ahora tengo dudas, pero la tengo por acá, para que veamos, ¿verdad?, cómo pasa el tiempo también, que no es fácil. Y una cosa es que usted esté gobernando, bueno, ahí se la estoy enviando, señor director, para que la pongamos y la gente tenga la oportunidad de ver esas comparaciones. Ahí está. Vamos a ver a Alberto, míralo ahí. Bueno, ahí encontró el señor director el jovencito ahí era candidato, no sé si ya presidente, pero tenemos una ahí que le envié en blanco y negro, ya él con la banda presidencial, para que veamos las diferentes físicos en el tiempo, cómo va discurriendo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, se hablará mucho de Fujimori, de hecho, un detalle interesante es que, bueno, se ha declarado duelo nacional. Ustedes dirán, pero ¿cómo van a declarar duelo nacional a un presidente acusado de actos delincuenciales, de corrupción, de asesinatos, en fin, que estuvo preso? Y que aún así, dicen los abogados, aunque le hayan dado el indulto o una consideración por el estado de salud, eso no significa, el indulto no significa, de acuerdo a juristas consultados en Perú, que eso le elimine o le borre los actos que cometió y por los cuales fue sentenciado y guardó prisión. Eso es una consulta en el sentido de que, pero ¿por qué van a darle a Fujimori varios días de duelo nacional, incluso unas exequias de Estado, es decir, un funeral de Estado, con los disparos y el funeral de Estado, que es un protocolo del Estado? Dice, ¿pero por qué? Porque en el Perú el protocolo de Estado para los expresidentes es para todo el mundo, no importa el partido, y no indica ese protocolo, no lo dice, que si un presidente es condenado y guarda prisión, ese protocolo no se le hace. Y como la ley no lo dice, y guardando
lo que es el protocolo y la institucionalidad, el gobierno no tiene de otra que hacer lo que la ley dice, declarar los 3 días de duelo y hacerles las honras fúnebres de un expresidente, unas exequias de Estado. Obviamente Fujimori tiene sus seguidores, tiene una parte del pueblo peruano que lo sigue, a su hija también que fue heredera de la política de su padre. Y entonces pues forma parte de la vida pública peruana, donde hay unas influencias, ¿no? Y tienen seguidores, legisladores, partidarios, partidos políticos, en fin. Bueno, pues esas tenemos, pero quizás lo más importante, que la prensa no se ha referido a eso, para mí entiendo yo, es por qué Fujimori comienza a tener problemas. Ya, aunque era populista, comienza a volverse autoritario. Cuando él quiere pasar medidas y adoptar medidas, y tiene el obstáculo del Congreso, cuya mayoría era opositora. Y el Congreso, para frenarlo y controlarlo y amarrarlo, no le aprobaba nada. Tenía un cerrazón en el Congreso. Y Fujimori dijo, bueno, yo voy a fracasar porque no voy a poder hacer nada. Tengo este Congreso enemigo ahí, ¿qué hago? Declaro desierto el Congreso, un autogolpe, todo el mundo para su casa, yo voy a decretar y a gobernar por decreto. Graso error. Entonces, para ir cerrando, porque caramba, esto es un tema para pasarse media hora hablando. Ese es uno de los aspectos más interesantes de la democracia, más sensible, que hay que entender. La democracia hay que entenderla, porque si no, es un lío. Un Congreso no puede convertirse en un cerrazón para un presidente si es mayoría contraria, porque va a forzar al presidente a hacer lo que hizo Fujimori. Y a partir de ahí fue un problema todo. Entonces, tú tienes que coger y dejar. Tenemos la mayoría, pero el presidente tiene que pasar algunas leyes. La discutimos, la brincamos, la negociamos, pero no le cierre, porque la reacción va a ser, te voy a llevar a ti de encuentro. Hemos visto muchos casos en América Latina de eso. Entonces, ya más adelante quizás hable de eso, pero esa parte del gobierno de Fujimori, de esa actitud inicial de la oposición que lo obligó a volverse autoritario, entiendo yo, lo forzaron a eso, porque si gobierna con armonía en el Congreso no tenía por qué precipitarse a darse un autogolpe. Entonces esas son las cosas de la democracia. Cuando los partidos del sistema y los que ejercen la democracia, en este caso los congresos, no entienden cuál es su rol, la flexibilidad, la armonía y el coger y dejar en las negociaciones que el sistema democrático impone. No tengo más tiempo. Vamos a dejarlo ahí, aunque el tema de Fujimori es para ir analizando una diversidad de cosas. Eso de unirse a personeros como Montesinos, que empiezan a hacer barbaridades, porque no son los presidentes y hacen lo que le da la gana y se perjudica al presidente. Ese lo llevó a cometer todos esos asesinatos y todas esas barbaridades. Y la corrupción, el Montesinos. Cuando Trujillo, muchas de las cosas que le atribuyen a Trujillo, realmente no era Trujillo, aunque él no comía cuento con su gobierno. Pero eran los Johnny Abe y toda esa gente que tenía al lado. Eso hay que evitarlo en los gobiernos, esa gente que hace truchimanería y son violentos y lo que le causan son problemas a los gobiernos. Pero vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar con nuestro señor director.